Proyecto de Movilidad San Pedro Coajimalpa. Los análisis que fuimos haciendo para obtener la información y posteriormente la propuesta, que es toda esa información, que es lo que proponemos en cuanto a la movilidad del transporte público. Van a ser 2 pausas de preguntas, pero si ustedes tienen alguna intervención a lo largo de nuestra exposición pueden hacerlo. O sea, algún comentario, Sí, ¿nos podrías aclarar de cuál es el área de estudio y por qué fue así? Sí, en el diagnóstico vamos a empezar con la delimitación del contexto y dónde vamos a empezar a trabajar, dónde vamos a recopilar la información y dónde vamos a aplicar la propuesta. Ya ahorita sobre la marcha. Bueno, solo recalcando, si quieren hacer alguna intervención lo pueden hacer alzando la mano. Terminamos el tema que está en ese momento y podemos debatir, podemos platicar. La cuestión es que esto sea en ambas direcciones, de ustedes para nosotros y nosotros para ustedes, y para que sea una dinámica más rica, ¿no? Entonces, con eso. Bueno, como introducción, como ya les había comentado, no sé, esta presentación ya la habíamos hecho antes, el señor Felipe y algunas personas que se presentaron. Pues hablamos brevemente sobre algunos puntos clave en la historia de Coajimalpa, de dónde viene su nombre, cómo fue creciendo, etcétera, ¿no? Entonces, la historia. Y bueno, la fase 1 dentro del diagnóstico pues puede limitar el espacio en el que vamos a trabajar y pues sobre el contexto que hay. Comenzamos con la primera fase, que es la delimitación y descripción de la zona de estudio. Prácticamente lo que hicimos con esta parte fue delimitar hasta dónde va a ser el alcance de lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a recolectar toda esa información, vamos a saber qué es lo que nos compete dentro de nuestro polígono de estudio, que es la cabecera, San Pedro, Coajimalpa y así. Entonces, sabemos todos los aquí presentes que San Pedro Coajimalpa es un núcleo concentrador de comercio, servicios y empleo, y por lo tanto de ahí deriva su importancia. Entonces por eso estamos enfocados en este tema de movilidad, porque movilidad implica todas estas cuestiones de comercio, servicios y cómo la gente puede distribuirse a lo largo de todas sus actividades cotidianas. Establecimos una metodología que pues, no hay forma de subirle un poco al línea. ¿No se puede? Bueno. Esto estaba establecido con respecto a lo que estábamos haciendo en la escuela. Se establecieron primero 3 problemas básicos: seguridad, espacio público y vialidad. Después pasamos por unos filtros en los cuales redefinimos el problema y dijimos cuál de los 3 problemas de seguridad, vialidad y espacio público es un poco más importante desde ese punto de vista, que tenemos para el centro de Coajimalpa. Entonces dijimos, vamos a dirigirnos específicamente a movilidad. Pasamos por otros filtros, la información del diagnóstico por algunas dimensiones. Se va a analizar este problema a partir de una dimensión política, social, económica y técnica. Después, en el diagnóstico vamos a hacer que haya esa congruencia entre esas dimensiones para después llegar a la propuesta. No podemos avanzar si no encontramos una congruencia en toda la información que hemos recabado. Bueno, primero está la dimensión socioeconómica, ¿no? Sociodemográfica, perdón, perfil demográfico. El quiénes son y cuántos son determinan cómo se trasladan, es decir, dependiendo de las características particulares de cada sector de la población va a determinar cómo se mueven, cómo se trasladan y a dónde van. Aquí tenemos, nos basamos en algunos puntos que establecen la demografía. Hicimos un cálculo de la población potencialmente usuaria, o sea, cuánta gente depende del transporte público. Específicamente en el polígono de estudio se realizó un cálculo aproximado y llegamos a que dentro del polígono de estudio, que más adelante vamos a ver, donde viven 121.889 personas, el 76% depende del transporte público. Esto quiere decir que son 87.867 personas que dependen del transporte público, y de ahí deriva la importancia del tema. Aquí tenemos el primer mapa. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí. Bueno, aquí vemos
aquí tenemos unos rangos en los que se establece dónde los telos más oscuros es donde se concentra la mayor cantidad de gente que depende del transporte público, y las zonas más claras donde no. Y tiene un poco de congruencia. ¿Por qué? Porque vemos el centro, aquí está el centro de Coajimalpa, tenemos La Manzanita, Adolfo López Mateos, Centlapatl, Loma del Padre, San Pablo Chimalpa, Sacamulpa, y eso tiene congruencia porque son lugares que tienen cierta diferencia y contraste con respecto a Lomas de Vista Hermosa, a la parte sur de Contadero, a Santa Fe, etc., ¿no? Eso va a ir poco a poco definiendo. Nosotros vamos a trabajar con base en mapas, vamos a ir sobreponiendo mapas, y eso nos va a decir hasta dónde va a llegar nuestra área de estudio. Sí, claro. Bueno, ahí para el señor de Acopilco realmente no tenemos como datos específicos porque en INEGI no hay como tal datos, pero sí hay una conexión muy directa entre Acopilco y el centro de Coajimalpa. Y más adelante lo vamos a ir. Sí, lo vamos a ir remarcando. Así es. Qué bueno que lo destacas, porque toda la información que estamos recabando y manipulando son datos que se obtienen a partir de las bases de datos de INEGI y se manipulan con algunos softwares y se obtienen estos mapas. Perfil sociodemográfico. Aquí estamos haciendo otro análisis con base en el índice de marginación para hacer la relación de la dependencia de las personas con el transporte público. Entonces, el índice de marginación es una medida que permite diferenciar AGEPs urbanas. Los AGEPs son unidades de información, no necesariamente coinciden con los límites administrativos, pero sí nos da información, puede ser a nivel AGEP, a nivel manzana y así, ¿no? Es decir, una una AGEP es un conjunto de colonias en los que se fueron a tomar los datos de cuántas personas viven, nivel de escolaridad, por ejemplo, todos estos datos que al final nos van a dar que esa zona es de cierta forma y se van a ir diferenciando en un mapa que se recibe. Y, estos rangos que establece el INEGI para establecer altos, bajos, medianos, niveles de marginación, los tomamos en cuenta para establecer nuestros rangos en el siguiente mapa. En el siguiente mapa vemos que tenemos altos índices de marginación desde La Pila, Jalpa, Tianguillo, Loma del Padre, San Pedro Chimalpa, Sacamulpa, y en medio tenemos índices medios, donde está el centro de Coajimalpa, donde estamos ahora, y se va corriendo hacia el norte hasta llegar a Madonero. Entonces vemos como ligeras diferencias entre algunas zonas de la misma delegación. Aquí ya vemos Contadero, Santa Fe, el Yaqui tienen menores índices de marginación porque ya sabemos cuál es la dinámica de ahí. Perfil sociourbano. Bueno, este es un perfil que nos permite establecer las relaciones sociales que tienen las diferentes zonas en Coajimalpa. Es decir, identidad, cuestiones históricas, digamos que es todo lo que comparten esas zonas. Pues pérdida de identidad por sucesión generacional, lo que pasa con el problema, con el hecho de que los jóvenes quieren salir de Coajimalpa porque consideran que la dinámica aquí es un poco diferente a lo que ellos consideran como un éxito. Aquí tenemos nodos y sendas que son elementos que van estructurando, en este caso, al centro de Coajimalpa. Más adelante les vamos a mostrar segregación, problemas de gentrificación, etc. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a lo que llevamos hasta ahora? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, nos decían que la vez pasada que habían hecho estudios de los jóvenes, que ellos querían salir de Coajimalpa, ¿no? Que ya no quieren vivir aquí. No sé si quieres explicar un poquito más de... Una de las dinámicas que tuvimos en el semestre antepasado, ¿fue pasado, verdad? En el pasado, donde veníamos a preguntar a las personas cómo delimitarían el centro de Coajimalpa de acuerdo a su percepción. Y bueno, había respuestas de todo tipo. Había personas que nos decían que sí tenían un conocimiento amplio y eso se reflejaba en la identidad que esas personas tenían, pero no es lo mismo, por ejemplo, una persona que ha vivido toda su vida aquí y que siente raíces, a una persona que sí nació aquí, pero tiene un contexto social diferente. Entonces de ahí se deriva la diferencia entre las identidades en ambas generaciones, ¿no? Y a eso se refiere al señor Limas.
Una vez recordamos que platicamos con un joven y nos decía, es que no me gusta Coajimalpa, pero tienes espacios públicos, tienes jardines, tienes un entorno diferente al resto de la ciudad. ¿Por qué no te gusta? No me gusta. O sea, siente cierta repulsión, porque no corresponde a cuestiones que para él o para ese segmento de la población son algo bueno, ¿no? Vamos a verlo así. Una pregunta. Sí, claro. De acuerdo a tu estudio, creo que estás tomando del área de Zacamuca, de aquel lado, que fuiste hacia allá arriba. Ajá. Del lado de San Fernando, de este lado, que colindamos, Ajá. esa parte la tomaste también en consideración. ¿Puedes regresar? Porque hay mucha vereda, me decías, viste hermosa, pero la parte de San Fernando, que está bien algo... ¿Me puede ayudar? ¿Puede acercarse si quiere? En el Estado de México, ¿no? Estado de México, a ver, Donde vivimos. San Fernando. Donde vive la gente bien en el Yaqui. No es bien. No, tenemos Uber. De ahí para allá. Y aquí, No, porque lo que están diciendo ellos, no, nada más es con ¿está de ese lado? Bueno, quizás el problema de abarcar un polígono tan grande quizás repercutiría en nuestros alcances. O sea, sí podríamos hacer una intervención directa al centro, porque, pues quizás por cuestiones de tiempo, por cuestiones que involucrarían muchas más personas dentro del equipo de trabajo, sí se podría hacer, pero eso ya vendría más adelante quizás, porque nuestra zona de estudio es específicamente el centro de Coajimalpa. esas 129,000 personas que tienes consideradas es en torno a... Ese es todo el polígono. Más adelante, cuando veamos la propuesta, ya será más específico. Queríamos saber hasta dónde serían nuestros alcances, y en este sentido es muy difícil establecer una relación entre gobierno delegacional y municipal, en el caso del Estado de México. Es muy difícil que haya esa comunicación entre ambos. Y bueno, como decía Miguel hace un momento, en esta etapa queremos saber quiénes son, cuántos son, para darnos una idea de cómo van a tener que moverse. Porque al final, como decíamos, en la población potencial que usa el transporte, son demasiadas personas que van a utilizar el transporte. Y necesitamos saber hasta dónde se van a transportar, de dónde vienen, van a trabajar, qué están haciendo. Entonces, por eso veíamos aquí que las grandes diferencias entre Lomas de Vistahermosa y de este lado pues son bastante diferentes ambas colonias o ambas zonas. Entonces, por eso decidimos enfocarnos en que es donde se está concentrando más las personas, donde existe una mayor demanda y donde existe una mayor problemática. Entonces, esta parte la hicimos para eso, para conocer cuántos son y darnos una idea de cómo van a tener que moverse. Así es. Y también para considerar las relaciones, o sea, no perder de vista la relación que hay entre todas las colonias que rodean y cercanas al centro de Coajimalpa. Creo que el señor de atrás quería decir algo. Sí, al parecer polígono de actuación, ¿verdad? Pero, Sí, pero... Yo nada más tengo dos preguntas. Sí. Tal vez nace a raíz de la inquietud de la que acaba de pasar. Lo que pasa es que el centro de Coajimalpa, desde mi punto de vista, nos encontramos ante un desarrollo natural o no tan natural que se ha hecho por las dimensiones que tenemos en cuanto a comunicarnos a San Fernando, al Estado de México y a los mentados puentes que nosotros hemos quedado casi en medio. Entonces todo transcurre pues alrededor y eso conecta Santa Fe y demás. Así es. Entonces, para nosotros sí nos gustaría saber eso, y es un problema porque efectivamente aquí hay varias rutas que, viéndolo desde el punto de vista a lo mejor no técnico, sino nomás por sentido común, confluyen y que tienen que ir al Estado de México, ¿no? Entonces, esa es un tanto la dinámica. En función de eso, pues ya, ustedes ya nos aprenderemos de eso. Y la otra va en función de los jóvenes. Difiere un poco de lo desconozco a quién hicieron la encuesta, ¿no? Porque la desconozco. Sin embargo, también creo que por sentido común hay alguna lógica y algún racionamiento, porque obviamente los chicos tienen que salir fuera de Coajimalpa, pues porque aquí no hay espacios educativos, recreativos y de salud. Y eso Entonces,
Eso es lo que a nosotros realmente entendemos, porque los jóvenes y no los que no son tan jóvenes tenemos la obligación de trasladarnos. Entonces, nada más eso. Claro. No, yo creo que es bastante importante porque a falta de equipamientos, bueno, como nosotros le podemos llamar, escuelas, hospitales, surge la necesidad de moverse tanto, de alejarse tanto para hacer nuestras actividades cotidianas, ¿no? Una migración diaria, ¿no? Claro, así es, y por eso consideramos que el tema de movilidad es importante, Claro. justo por eso. Y creo que, bueno, no creo que no iba a agregar nada. Bueno, esto es muy rápido, identificamos existe entre la forma en la que están las calles, la forma muy tortuosa, el poco espacio que hay entre edificio y edificio, veámoslo así, y pues cuestiones que nosotros llamamos hitos, que son como referentes. Te veo en la escuela de aquí de Juárez. Son referentes que nos sirven para ver cuál es la forma en la que está estructurado. Una, y dos, para relacionarlo con transporte público. En este caso ya estamos acercándonos un poco más a lo que es la cabecera. Ya nuestra propuesta se puede decir que va a estar implementada en esta parte, en toda esta parte, sin dejar de ver la conexión que tendrá con transporte público, que vamos a verlo, es lo que sigue, pero ya nuestra propuesta va a estar enfocada en esta zona. Es que hay mucho brillo de ese lado. Dimensión económica. ¿Dónde se concentra la población ocupada? Ese es otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta para ver cuál es la relación entre dónde se asientan los comercios, dónde se asienta la actividad económica y el transporte público. Entonces, vamos a ver dónde están los trabajos, las escuelas, actividades económicas, y se va a dar otro polígono con el cual vamos a establecer, por último, ya la región donde vamos a hacer el polígono, el área de estudio. Y aquí vemos, si se alcanza a ver muy bien, esta parte de aquí es el centro de Coajimalpa. Esta información se puede encontrar en la página de CINCE del INEGI. Aquí cada punto representa una concentración de personas ocupadas. Es decir, los puntos más pequeños son comercios donde requieren de 0 a 5 personas, son comercios pequeños, papelerías, etc., ¿no? Y así van haciéndose más grandes, y vamos a ir localizando dónde se encuentra la concentración de puntos pequeños, puntos un poco más grandes, y corporativos ya ubicados en Santa Fe, ya ubicados más hacia ese lado, ¿no? Más adelante vamos a hacer la relación con transporte público y nos vamos a dar cuenta que la concentración está aquí en el centro de Coajimalpa, aquí en exactamente, así es, y hacia la carretera y en Santa Fe. E incluso se alcanza a ver una aquí en Chimalpa, esta parte que ya es Chimalpa. Entonces tenemos 3 puntos de concentración económica: el norte, el centro de Coajimalpa y incluso Chimalpa. Digamos que este de Santa Fe lo vamos a despreciar porque ya vimos en otras dimensiones que no corresponden, no tiene una relación totalmente directa. Sin embargo, sí hay mucha gente de aquí de Coajimalpa o de los pueblos cercanos que va a trabajar allá. Así es. Entonces, sí hay una relación, pero no. Nuestra delimitación va con base en la similitud de marginación. Y bueno, y ahora ya para empezar a aterrizar todo, vamos a empezar con el análisis de rutas de transporte público. Es decir, vamos a ver cuántas rutas de transporte hay, cuántas pasan por qué calles, cuántas transitan todos los días. Y bueno, en primer lugar empezamos con las conexiones regionales, es decir, las que salen de aquí de Coajimalpa, las que van a otro punto de la ciudad o incluso al Estado de México. Y veíamos que tenemos 12 rutas de transporte regionales que conectan al centro de Coajimalpa desde los metros Tacubaya, Chapultepec y Observatorio, y que van a diferentes puntos, ya sea Copilco, Huixquilucan, pero que solo son de paso aquí en Coajimalpa. Ajá, no hacen parada o paradero aquí en el centro. Ese es nuestro primer tipo de ruta de transporte. Y si encontramos datos de aforos que hizo la Secretaría de Transportes, y con eso nos ayudamos a ver que la ruta de Monte de las Cruces y aquellas que van a Huixquilucan son las que más se utilizan en ambos sentidos, ya sea al metro o a Huixquilucan. Sí.
Posteriormente, para las rutas locales, las que conocemos, ruta 4, combis, y vinimos a hacer una encuesta aplicada a cada uno de los paraderos para saber con qué frecuencia lo utilizan, cuáles son las rutas que más utiliza la gente de aquí para trasladarse, y con eso saber cuáles son las colonias más conectadas, por así decirlo, hacia dónde se va más gente, por decirlo así. Y obtuvimos que son 9 rutas de transporte público locales que conectan al centro, ya sea haciendo base o solo pasando, con Chimalpa, Gatencor, La Retama, en todas direcciones. Y con esto empezamos a hacer un estudio de los paraderos. Encontramos 3 paraderos que tienen una influencia con el centro de Coajimalpa. Uno que se encuentra en la calle Ocampo, México, donde hacen base 5 rutas de transporte, y que identificamos que es el más problemático por la parada porque es parada de 5 rutas, hacen base, y la base de los taxis que está ahí, además de las condiciones que tiene la calle, que más adelante veremos las condiciones de las calles, y se va a relacionar, y vamos a encontrar la problemática. Perdón, ¿ustedes con sus taxis consideran como ruta? No, en este no. No, porque no es diferente el control que podemos tenerlo, y los datos que que se necesita para ver colectivos, ¿no? Esa intensidad que tienen no los tenemos, es más, sí, porque más difícil. finalmente no hay como rutas establecidas de los taxis, ¿no? Se van en cambio, a diferencia de las combis o los micros que ya tienen una ruta trazada, entonces pues es más difícil ya pues, meternos con los taxis. Inclusive va a ser un tema que vamos a discutir más adelante y vamos a dejar abierto a debate, porque también es un tema que nos compete a todos, porque también el hecho de que exista taxis pirata, sí sabemos que responde a algunos huecos que deja el transporte público, pero tenemos que entre todos armar una propuesta de solución, porque es un encuentro es un conflicto de intereses. ¿Y por qué? Porque no podemos nosotros no podemos decir pues los vamos a quitar, porque pues por algo están, la gente los usa, entonces necesitamos acuerdos, ver soluciones. Pero no va tanto encaminado ese tema, sino simplemente de la estadística, que obviamente también ellos generan a personas que también se trasladan de un lugar a otro, y que podría ser parte de este estudio, no sé. Sí se puede, pero como decía, es más difícil obtener esos datos, porque no necesitaremos ir a las paradas y ver cuántos taxis salen diario y más o menos a dónde van, entonces es más difícil. En este caso, pues ya en el paradero buscamos 5 rutas y ya vemos las conexiones que tienen, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Bueno, continuando con este paradero, son las 5 rutas que ya dije, que nos conecta hacia el poniente, más allá de la carretera, ya sea Chimalpa u otras zonas. El siguiente fue el paradero de Ocampo y Tamaulipas, donde encontramos 2 zonas que van hacia el norte, Huizachito, San Fernando, y el tercero fue el paradero del Yaqui. No nos metimos tanto a esa zona o a tan específico a ver estas rutas, porque al final son rutas que pasan nada más de Coajimalpa, no sé, ya la de Coral, las que hacen una pequeña base ahí, entonces los 2 importantes o los 2 que queremos solucionar son estos 2 primeros, el paradero de Ocampo, México, y el de Ocampo, Tamaulipas. Y bueno, como conclusión, las conclusiones que encontramos del análisis de rutas de transporte es que el centro de Coajimalpa sí está muy bien conectado. Al final, el transporte público sí está sirviendo para hacer un ramal que conecte con todas las colonias de alrededor a la cabecera municipal. Y las rutas más utilizadas que vamos a tomar en cuenta posteriormente van a ser las de Ruta de Monte de las Cruces, Huixquilucan, y locales, las que van a Chimalpa y las que van a San Fernando. ¿Por qué? Porque en las encuestas que les dije que aplicamos salieron más que eran las más utilizadas o las que más se frecuentaban. O sea, sería bueno aclarar que se van a ocupar todas, se van a seguir tomando todas las rutas de transporte, sin embargo son como las que más prioridad tienen para la población.
ya, como decía, el mapa de actividad económica con el de transporte público, vemos que sí, existe una relación fuerte entre estos tres puntos, que son los puntos más activos en actividad económica, y que a partir de ahí surgen van dando cómo se establecen las rutas de transporte público. Es decir, son los usuarios los que han determinado esta ruta de transporte público, además de las condiciones del centro de Coajimalpa, la topografía, las calles, cómo se tienen que ir moviendo. Vemos cómo es la relación entre estos tres. Ya no hacia Santa Fe, sino entre estos tres nos vamos a basar. Por otro lado, pues antes de realizar una propuesta tenemos que tomar en cuenta cómo es más detalladamente el espacio en el que estamos trabajando. Entonces se realizó un análisis morfológico de las calles que consideramos principales, ya sea pues por la conectividad que tienen o por el flujo de vehículos en general que hay en ellas. Bueno, en primer lugar, obviamente Avenida Juárez, que sube de la carretera, una extensión aproximada de 1.5 kilómetros. Bueno, como pueden ver aquí, tomamos las pendientes en cuenta porque pues también eso dificulta pues el paso de vehículos, ¿no? Bueno, determina qué vehículos van a pasar por ahí, y pues claro que los peatones que tienen que subirlas o bajarlas. Bueno, aquí tenemos unos cortes como en Coajimalpa. Nos damos cuenta que las calles no tienen como una dimensión constante. Bueno, si se han dado cuenta, obviamente ustedes la viven o la sufren todos los días, pues cambia, ¿no? Es muy variada, está muy ancha, muy pequeña. Entonces, pues en estos cortes tomamos como el mínimo y máximo de vehículos y banqueta que hay en ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Juárez, lo mínimo pues son que pasen 2 vehículos, y lo máximo pues ya un poco apretados, pero incluso al principio, cuando van subiendo, pues 4 vehículos, ¿no? Podrían caber ahí. Por otro lado, José María Castorena, que pues es la más larga, con 2.5 kilómetros. Si pueden, bueno, aquí como ven en la pendiente, pues una pendiente que sube o baja, dependiendo de cómo vengan. Y pues bueno, en ella lo más importante, pues es que cambia de dimensión, pues como que de pronto así está chiquita, 2 carriles, luego de pronto ya son muchos, hasta 6 carros, entonces pues como muy irregular. Y doble sentido. Ajá, y doble sentido además. Bueno, por otro lado, Veracruz, bueno, no sé si pueden ver aquí en la imagen, está marcada de un color más oscuro. Como va pasando, se va marcando un color más oscuro. Pues se puede decir que está bien. Bueno, de entre todas es como, pues tiene a pesar de que va cambiando la pendiente, va bajando, no es tan drástica, y pues no hay, o sea, sí presenta ciertos problemas, como que de pronto que las maquetas, precisamente porque el comercio y todo eso, pues podríamos decir que no está tan difícil de intervenirla, ¿no? Aquí pueden ver los cortes. Lo mínimo que caben de vehículos son 2, máximo 3. Por otro lado está Avenida México, que después de Castorena es la más larga. Sin embargo, la parte que más nos interesa es desde Guillermo Prieto, ya cuando empieza a bajar cuando cruza con Jesús del Monte y San José de los Cedros. Pues esta la encontramos mínimo de ancho, caben 2 vehículos, máximo hasta unos 4 aproximadamente. Por otro lado se encuentra la calle de Ocampo. Esta es la que encontramos con más dificultades, porque, bueno, por un lado se encuentra muy deteriorada, las banquetas fragmentadas, hay partes donde ni siquiera hay banqueta. Por ejemplo, aquí, bueno, se puede ver la pendiente, o sea, sube, vuelve a bajar. De pronto caben 2 vehículos, de pronto 3, como les mencionaba, ya no hay banqueta. Entonces, pues, bueno, creo que es importante tenerlo en mente para ya después pues realizar la propuesta y, pues, precisamente como es en cuanto a movilidad, ver qué calles son las que pueden ayudarnos a reforzar la propuesta, cuáles necesitan una intervención. Pues bueno, para eso se realizó el análisis morfológico de las calles. Por otro lado, Guillermo Prieto, esta calle la vemos pues muy bien porque en general se encuentra en buenas condiciones, es de una dimensión más o menos pues regular. De hecho, pues generalmente siempre caben 3 vehículos. El problema que encontramos aquí, o bueno, no el problema, sino la desventaja, es la pendiente, porque el hecho de que pues va subiendo o pues va bajando, hace difícil que, por ejemplo, un vehículo como un camión pues pase por ahí, ¿no? Y más, por ejemplo, ni hablemos de una ruta de transporte, ¿no? Porque pues cuánto peso, la velocidad que va bajando, y pues es complicado.
Entonces, pues con esto concluimos que las calles actualmente no están respondiendo a la demanda, ¿no? Y bueno, por otro lado, que pues a la hora de intervenir va a ser complicado pues hablar de ampliar, por ejemplo, calles, ¿no? Porque pues finalmente las calles están determinadas por las manzanas, ¿no? O sea, casas, no podemos decir como, bueno, pues vamos a ampliar la calle y quitamos estas casas. Entonces, pues, por eso es que nuestra propuesta, bueno, ya más adelante, pues va más enfocada al reacomodo, ¿no? Reordenamiento de cómo van los flujos en la realidad. Finalmente hay que adaptarnos a lo que hay, pues tratar de que funcione correctamente. Y bueno, la siguiente, aunado a los flujos que hay ya en estas calles. Y aquí, después ya uniendo la información que comenzó dando Miguel, luego Jared, Mitzi, pues lo fusionamos y nos dimos cuenta que la intensidad de los flujos pues es en la avenida Veracruz, en la avenida Juárez, en Ocampo, en Castorena, en Jesús del Monte y en Pastores. Estas vialidades, por ejemplo, bueno, aquí está el mapa, donde están las conexiones tanto regionales como locales. En la avenida Juárez nos damos cuenta que pasan alrededor de 21 rutas de transporte por una vialidad que tiene muchos cambios. Empieza siendo de 2 carriles, luego se convierte en 3, luego son 2 otra vez y terminan siendo 1. Y de ahí pues nos vamos... Bueno. Dentro de estos mapas, cada línea de color es una ruta de transporte. Entonces pues ya con esto podemos ver la intensidad de cada vía. Entonces vemos la fuerza que tiene Juárez. Veracruz, acá pierde porque ya solo se convierte, como decía Jessica, en un carril, pasando la explanada, y también el de María Castorena. Y bueno, en la avenida Veracruz es la salida de, o sea, la entrada es a avenida Juárez, la salida es Veracruz y vemos la intensidad de transporte público. Entonces, y es una vialidad que tiene alrededor de 3 carriles, pero luego se convierten en 2. Entonces sí causa conflicto ese cambio de números, ¿no? En la avenida José María Castorena, pues vemos que es de norte a sur el recorrido y también tiene una variación de tamaño. Empieza siendo una realidad muy grande, viniendo como de Jesús del Monte, la colonia Jesús del Monte. Es doble sentido y luego se hace muy pequeña, es como un cuello de botella para entrar a Juárez. Entonces es un poquito problemático. Y en la avenida Ocampo, pues es una avenida que también tiene variaciones, que viene de poniente a... sí, es poniente. Que conecta hacia el poniente del pueblo y pues por aquí pasan las rutas que van a Copilco, hacia Tlápan. Y veíamos que esa también es importante, ¿por qué? Porque es la principal salida de aquí del pueblo y entrada. Entonces necesitamos ver, como decía Mitzi, vamos a considerarla totalmente para la propuesta. Sí, de hecho la propuesta va más direccionada, como lo dijo Mitzi, al reacomodo, al reordenamiento de las rutas de transporte y también de las personas que ocupan el transporte público. Y ya. Podríamos hacer unos aforos, un conteo de taxis, cuántos unidades están circulando. Estudios de ese tipo ya se nos salen un poco de las manos por los conocimientos que ahorita tenemos. Vehículos particulares también. Sí. Vehículos particulares es otro tema que también debería de entrar aquí, pero que también es difícil atacar por muchas cuestiones. Empezando porque pues el transporte público es en lo que tenemos control. O sea, realmente sí podríamos controlarlo, moverlo, porque tienen unas rutas establecidas. Entonces, si el transporte privado no, o sea, uno sabe, ¿no? Me voy por aquí porque llego más rápido o hago menos tiempo. Entonces, sí es un poquito más complicado. Primero, decirles gracias porque se preocupa por nuestra comunidad, por la delegación, y que es un tema que ya tiene muchas décadas. Y como bien lo dicen en su diagnóstico, es un tema muy interesante. Agradecerles su participación, su apoyo, porque de alguna manera pues esto puede ayudar a mejorar algunas alternativas de vialidades. Están tocando temas muy importantes como es el transporte público. Ahora ahí habría que ver el tipo de ambulantaje, que es un entorno que también es generalizado, los particulares que tenemos. Yo creo que pues, hay que tratar de apoyar con ideas. Por ahí yo soy tradicional a nivel San Pedro Coajimalpa, pero hay más vialidades que pueden entroncarse con Coajimalpa. Pues un ejemplo, cuando estuvo en aquel tiempo Ignacio de delegado,
se hizo una propuesta y se logró convencer a los vecinos para un libramiento de Chamisto, del puente de Bacinglapa. Esa es una alternativa que ahí apunta Ignacio, lo puede más mejorar, le tiene muy claro el asunto, que también se participó con los vecinos, y de alguna manera era una alternativa para darle tanto salida de los que venían de Coajimalpa hacia la carretera, hacia Copilco, hacia La Pila, yendo hacia Ocampo, mano izquierda, agarrabas bajando el puente, agarras el libramiento Chamisto, La Pila y a Copilco, ¿no? Era una alternativa, pero también complicaba la situación para los vehículos particulares que de alguna manera están en Coajimalpa y ya no irían al Contadero y se irían por libramiento. Es una muy buena alternativa, que se quedó inconcluso ese proyecto y se hicieron muchos acuerdos, y ahí está viendo el jefe de gobierno y se inauguró, se hizo un gran esfuerzo de convencimiento, y también consideramos que esa sería una buena alternativa, tanto también para los que van para Huixquilucan, los que vienen ya no entrarían a Coajimalpa, sino se irían por el libramiento. Ahí hay un puente que estaba para un puente que salía y daba el nudo que iba hacia la Ciudad de México. Inclusive se podía utilizar la calle Morelos. Sí, Es otra alternativa. parte de la propuesta. Exactamente, la parte. En la segunda parte, la propuesta, lo que está. Exactamente, es una alternativa que decíamos, bueno, a lo mejor sí hay soluciones. La cosa es que sí hay que aterrizarlas, lograr consensar con los vecinos, buscar soluciones. A veces, muchas veces hicimos propuestas de que fuera hasta circuito, de las mismas bases que están en el entorno de Coajimalpa, ¿no? Un circuito, ¿no? Sí, ya no, la ruta 4 y los demás, pero se ha dado muchas cosas y no se ha podido. Sin embargo, yo creo que con un diálogo se podría buscar alternativas, vecinos, transportistas, gobierno, y que permite exactamente buscar esas soluciones conjuntas. Y yo creo que su diagnóstico va enfocado a eso. Yo creo que a mí me parece muy interesante. Los felicito de antemano por su proyecto, y lo que esté en nuestras manos de poder empujar el proyecto y dar ideas, miren, con toda la dinámica lo podemos hacer. Vamos a estar en el Consejo de Coajimalpa, pues ahí la idea es proponer y hacer propuestas y llevarlas a cabo conjuntamente como vecinos y empujarla, porque sí, Coajimalpa, como bien lo dicen, las veces no fueron contempladas, pues aquí nacimos, aquí crecimos, y de alguna manera pues así fue el crecimiento urbano y sigue creciendo. Entonces hay que buscar a lo mejor propuestas de crecimiento cero, ¿no? Porque hemos planteado también, porque ustedes mismos están dando cuentas en puntos conflictivos. Veracruz en la entrada, construcciones, de aquel lado del Contadero, más construcción. Entonces toda esa parte tenemos que enfocarla conjuntamente. Entonces yo creo que algo muy importante, yo lo vuelvo a felicitar, reitero, y qué buen proyecto, ¿eh? Gracias. Te da falta la segunda parte. Esa fue la más recopilación de datos. Jorge y luego Jorge y luego justamente de la mano con lo que estoy diciendo, pues se trata de eso, ¿no? De hacer una relación, una investigación-acción, que no es como solo vamos a extraer información y nos la llevamos y a ustedes no les beneficia nada, ¿no? Se trata de trabajar en conjunto y llegar a soluciones juntos, porque pues a lo mejor si nosotros no vivimos aquí, no tenemos la dinámica diaria, pero pues sí nos interesa, ¿no? Y pues de eso se trata. Más a nosotros. Adelante, George. Bueno, la movilidad debe ser sustentable y el proyecto que traen ustedes lo es. Está muy bien hecho el trabajo, pero aquí lo que se requiere más que nada es voluntad por todas las partes, tanto rutas, comités vecinales, autoridades, ¿no? Que es la principal. Veo que para arrancar un proyecto de estos, he visto diferentes proyectos en la delegación. La delegación también le comentaba yo hace rato a Felipe, está interesada, y vi un proyecto no tiene mucho, hubo una reunión pero no había nadie de ustedes, donde traían también un proyecto, vinieron unos de la UAM, ya vinieron unos de la UNAM, y los proyectos son parecidos. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería una suma de voluntades, pero hacer más que nada el proyecto que sea integral, porque aquí la idea es muy buena, yo estoy en la disposición, todos estamos en la mayor disposición, pero si no nos involucramos todas las partes, y no importa el color del partido, al final del día vivimos en Coajimalpa, somos peatones, choferes, usuarios, o sea, somos todo a la vez en cierto momento. Entonces, si no hay una buena comunicación entre todas las partes y el plan no es integral, veo muy difícil
muy difícil que podamos sacar esto adelante. Entonces yo creo que sería importante una reunión más amplia con comités vecinales, con la autoridad, y poder sacar este proyecto adelante, que al final del día no importa si soy verde, rojo, azul, lo que sea, o morena, pero yo vivo aquí y me interesa tener una movilidad sustentable para mi comunidad. Claro, eso sería todo. Nacho. Gracias. Sí, pues agradecer la presencia, el aporte que nos hacen ante un tema muy, quizás sea uno de los más principales que hay en la delegación, y desde luego obedece a una falta de planeación, y ustedes también lo saben. Por un lado crece el desarrollo inmobiliario en cantidades excesivas, y por el otro la infraestructura, los servicios, ni el 50% son los mismos que tenemos. Ese es uno de los problemas que hay, que igual valdría la pena que lo consideraran en su estudio, en su análisis, en su diagnóstico, más bien, que es la parte que nos acaban de explicar, porque también es importante considerar la población flotante, que es un tema, un punto que se debe de incorporar al diagnóstico. Por otro lado, también atender la parte de los estacionamientos públicos, que es uno de los problemas que tenemos en realidad, y ofrecer algunas opciones. Seguramente en la propuesta ahí podremos hacer los comentarios. Por otro lado, efectivamente tiene que ser un proyecto integral. El San Pedro Coajimalpa pues es un punto de encuentro no solo de las colonias y los pueblos de Coajimalpa, sino incluso con el Estado de México, con nuestra vecindad, con los mismos, es decir, Chimalpa, La Cabrera, El Olivo, San Fernando y Chamizal. Ahí compartimos las vialidades, y prácticamente pues es el mismo ambiente que se presenta en la zona rural y en la zona urbana, y en la zona de alta plusvalía es idéntica. Dices, bueno, ¿dónde empieza Coajimalpa y dónde termina Coajimalpa y dónde empieza el Estado de México? Pues es lo mismo, por sus propias características. En ese sentido quiero explicar que como es un punto de encuentro, habría que ver cómo le damos salida. Por ejemplo, voy a estar un ejemplo que ya me estoy metiendo con la propuesta, pero pensar, por ejemplo, en el caso de los camiones que van a Copilco o a Chimalpa, forzosamente en este momento pasan por el centro de Coajimalpa. Ver otras opciones, es decir, que se vayan por los que van a Chimalpa o a Huizquiluca, por la Morelos. Sí, creo que sí lo tienen en la segunda parte. Ahorita lo van a... Muy bien. Sí. Bueno, mejor entonces me espero. Son los temas en particular del diagnóstico. Adelante, Guerra, muchas gracias. Sí, las propuestas que traen son muy buenas, son positivas, pero aquí lo que hay que también tener en cuenta que debemos de sensibilizar a las rutas y más a los operadores, porque ellos son los que ocasionan los tráficos, ellos son los que principalmente hacen cuellos de botella. Ellos, desgraciadamente, uno como usuario se da cuenta, al subir a un transporte no respetan el horario de salida, no respetan a sus checadores, no respetan al usuario, y eso es muy grave, porque nosotros, como ustedes dicen, los planteamientos y los estudios son fabulosos, pero si estas personas que son los que nos llevan y nos traen son los que ocasionan los desmanes, entonces todo lo que están haciendo ustedes se va para abajo. Aquí hay que sensibilizar, hay que hablar con los dueños de camiones, con los presidentes, con los checadores y principalmente los operadores, porque ellos son los que, les vuelvo a repetir, ocasionan todos estos desmanes
y muchas veces provocan al usuario al enfrentamiento. Porque uno, oye, pues jálate, oye, pues avanza, no, se aferran, ven que viene un carro y se le atraviesa. Y muévete, no me muevo, muévete tú primero. Es donde tenemos que empezar a atacar, no de la forma agresiva, sino de una forma sensibilidad cívica, porque muchas veces yo creo que ni los mismos operadores saben el mecanismo que tienen para las luces, si es izquierda o es derecha, voy a dar vuelta a la izquierda, voy a dar vuelta a la derecha. No saben usar el tablero. Hay que darles, yo creo que, o buscar las personas adecuadas para que les den un estudio vial, qué es lo que tienen en su tablero, para qué sirve, porque creo que nomás lo traen ahí para de lujo. Eso sí, para traer el radio prendido a gran volumen, eso sí. Usar el teléfono al momento de avanzar, lo primero que usan es el teléfono. Y ahí van hasta acostados y eso. Yo creo que todo eso es cívico, es algo que hay que hacerles ver que es un error. Eso. Que ahora sí que sensibilizar primero a ellos también, porque ese trabajo que ustedes están es muy fabuloso y se va a venir abajo si estas personas no son sensibles en esos aspectos. Yo es lo que opino. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que agregar rápido, conscientes de ello, pero por otro lado creo que también la usuarios gente tiene que ser consciente, porque por ejemplo, al final ellos pues quieren ganar, ¿no? Pues más dinero, porque al final pues, por algo están trabajando, ¿no? Y a veces, por ejemplo, no sé, está el alto y está la pecera ahí parada, pero a la señora se le ocurre tomarla ya cuando se pone el verde y detiene todos los autos, ¿no? Entonces creo que la gente a veces también por el beneficio personal no se da cuenta que pues al final trae pues un mal colectivo, ¿no? Entonces creo que sí los operadores, pero creo que también necesitamos pues concientizar a la gente y pues también requiere de que ellos participen, ¿no? Porque bueno, como mencionaba, podemos hacer muchos proyectos, pero si ellos no apoyan, no ejercen como esa presión sobre el transporte, pues es difícil que se lleven a cabo. Ya, perdón. Son simples, son de voluntad y no tienen que obedecer a ninguna situación social y política, porque en el fondo es eso, es social y política. Y quienes lo representan o no representan son económicas y que tienen que ver también con el mismo entorno. También es cuestión de hábitos, estamos mal educados todos, sin excepción. Yo quiero que me baje ahí y ahí me baja, quiero que me pare ahí y ahí me para. Entonces, el chavo ya cualquiera maneja, cualquiera. No hay un verdadero, digo, si nos metemos al asunto de ver a los que dan el servicio como tal y hiciéramos un análisis de ellos, pues todos estarían reprobados, pero nosotros también. O sea, alguien decía, es que son un mal necesario. No, deben de ser necesario y debemos hacernos todos el bien, cosas muy diferentes. La cabecera de Coajimalpa ni crece más en sus calles, ni se van a hacer más anchas, ni se van a hacer más angostas. Desafortunadamente, tanto el que tiene un vehículo de transporte público como el que lo tiene particular, todos contribuimos a que la cabecera de Coajimalpa esté en las condiciones que está. Yo creo que debe de haber ahí, primero debemos de entender que hay una ley y se tiene que respetar y obligar a que se respete. La cabecera de Coajimalpa, digo, a lo mejor también nos voy a meter un poco tanto en la propuesta, ya no es necesario que deba de tener paraderos, de ninguno. Todos deben de ser circuitos. La delegación política ya no debe de ser obras nomás a lo puro bruto, debe de entender que también tienen una importancia en cuanto a los vehículos oficiales y deben de tener sus propios estacionamientos. Para eso hay terreno que sí puede ser utilizado para que ese flujo de vehículos que pertenecen a la delegación estén dentro de la delegación. Hay otros pequeños espacios que son grandes espacios que causan el problema de la movilidad, como es
de Castillo Ledón al tramo de Guillermo Prieto, que ni debería de hacerse ahí el pequeño cuello de botella, ni debería, sin embargo se hace. Existe efectivamente la disminución, inclusive a unos cuantos metros de Veracruz a México, en donde yo no sé qué cabeza se le ocurrió disminuir la calle, ¿no? Pero también nosotros lo permitimos. Entonces, esto también obedece a que si una persona viene de Acopilco, tiene que atravesar todo por la cabecera de Coajimalpa para llevar a su hijo a la escuela que está en la 48. Cuando hay una escuela en Acopilco, entonces, o una de la Navidad, que tiene que atravesar todos a José de los Cedros para ir hasta el Contadero, porque hasta allá están sus hijos en la escuela. Entonces, tenemos que entender que también las propuestas deben ir en función de los mismos centros educativos, en donde si yo vivo en la Navidad, pues me quedo en la Navidad, a ver qué hay en la Navidad, ¿no? Y que hay escuelas. Y entonces también ahí, a lo mejor me quiero ir más allá de lo que no debería, pero por ejemplo la SEP, ¿no? Te hace un examen y te manda hasta Casejuán, cuando tú vives en el otro extremo de la Ciudad de México. Y tú dices, por favor, ¿cuál es su lógica, no? Y eso en chiquito, si lo vemos en Coajimalpa, eso lastima la economía, la movilidad, el tiempo y el recurso humano todavía, ¿no? Porque mientras a uno lo dejamos en Acopilco, nos tenemos que ir otros hasta al Chamizal, porque tenemos dos hijos en dos polos opuestos y contrarios. Y luego tenemos un mercado y luego tenemos tianguis, que también eso favorece a que esto sea un verdadero. Los tianguis ya también se deben de normar. Ya no es posible que sigan ocupando la vía pública de una manera, pues ya sin sentido. Yo no entiendo por qué tienen que aparecer. Deben de haber, las delegaciones que tenemos tianguis, debemos de ubicar un espacio para que el tianguis se ubique en ese espacio, sin necesidad de ocupar ya las calles. Es que ya es imposible, porque de ahí parte pues también la salud física, la salud mental y emocional y nuestra economía, y las calles pues deben de quedar en ese sentido libres. Muchas gracias. ¿Quieren seguir o unos 5 minutos de...? Pues agradecer la preocupación que vivimos aquí en Coajimalpa. Qué bien que se presentaron, que saben de nuestra problemática, que estudiaron esta parte de la movilidad de que es un caos para nosotros. Hablaron varios temas muy importantes, en los cuales hablaron de temas de comercio, empleo, servicios, y pues hasta sacaron datos del INEGI en el sentido de cuántos habitantes somos aquí en Coajimalpa y cuántos habitantes son. Creo que de ahí nace todo, de las calles que fueron estudiadas, cuáles son las que tienen mayor problemática en movilidad. Ustedes lo dijeron, que es Ocampo, Tamaulipas, Veracruz, y algunas que se pueden de no tanto conflicto, pero bueno, hablaron también de los temas de las bases que hay aquí en Coajimalpa, que también generan un poco de tráfico, ¿no? De ramal aquí de San Fernando, ramal de Chimalpa, cuántos en muy poco espacio a cuántas colonias sale, ¿no? Y eso también genera prácticamente un poco de piedra aquí en nuestra comunidad. Pero bueno, ahorita creo que va a haber una segunda parte para dar algunas propuestas, ¿no? Yo reitero, felicidades, que se preocupen, ustedes como estudiantes se preocupen por la movilidad, que es un tema muy complejo, y pues bueno, y más que nada que se hayan documentado aquí en nuestra demarcación de Coajimalpa. Felicidades. Gracias. Muy bien. Tiene toda la razón. ¿Cómo es posible que si yo vivo en Acopilco vaya mi hijo a la Navidad? Pero lo mismo pasa en los trabajos, y todavía en los trabajos es más fuerte. O sea, yo vivo en Coajimalpa, puedo trabajar, un ejemplo, en Banamex del día aquí, y trabajo en Banamex Perisur o en Banamex Coacalco, y el de Coacalco trabaja aquí en el Banamex de Casa. Eso es ilógico. Entonces, pues eso nos conflictúa. Entonces, ¿por qué no? Si yo trabajo en Banamex, y aquí hay uno o dos Banamex, ¿por qué no trabajo aquí? Se le dé prioridad. Viceversa, ¿no? Exactamente. Eso
bueno, yo creo que es la principal, el principal conflicto para solucionar. Tiene toda la razón la señora. Entonces, si eso enfocáramos como primer punto, pues olvídate, yo creo que esa casi es toda la solución, ¿eh? Sumada a todo lo demás que venimos proyectando, pues olvídate, se soluciona en su totalidad. Gracias. Muy bien. Gracias. ¿Qué es lo que se quiere hacer y cómo se hace? Bueno, nosotros estamos acostumbrados que cuando hacemos un proyecto, primero definimos nuestra imagen objetivo, que pues básicamente es cómo nos vemos, hacia dónde queremos llegar. Y pues bueno, nuestra imagen objetivo para este proyecto es que San Pedro Coajimalpa continúe siendo un punto de reunión y visita en el que se concentren las principales actividades comerciales y culturales de la zona a través del mejoramiento de la movilidad de sus principales avenidas y calles, priorizando al peatón. Bueno, pues esto ya siempre lo tenemos en mente, precisamente pues ya para realizar la propuesta, pues que se esté tomando, se siga, ¿no?, a lo que se quiera llegar, vaya acorde. Bueno, la fase 1, líneas de acción y estrategia. Ya establecida la imagen objetivo, nuestras líneas de acción pues van a ser sobre el transporte y sobre la vialidad. En el transporte, pues respecto a la distribución de rutas, bueno, tomando en cuenta que es transporte público y la redistribución de rutas la dividimos en dos partes, ¿no? Bueno, las locales, las regionales. En cuanto a las locales, pues un ordenamiento de rutas, realizar circuitos internos y pues controlar la intensidad en las vías principales. Por el lado de las regionales, solo el reordenamiento de las rutas, precisamente porque ya se necesita un poco más grande. Y en cuanto a vialidad, la línea de acción de vialidad, las estrategias pues son tres: el reordenamiento de la vialidad, tener paradas establecidas y modificar algunos sentidos en las calles, que esto complementaría pues el buen funcionamiento de los circuitos. Y pues bueno, ya la propuesta ya sólido, como lo que te decía, la parte de transporte. Bueno, comenzaremos con las rutas locales. Pues primero lo que les comentábamos en un principio, son alrededor de 9 rutas locales, las que transitan por las vialidades de Juárez, Veracruz. Bueno, el señor no las conoce. Y los objetivos es mantener las conexiones existentes entre el centro de Coajimalpa, la cabecera, y los pueblos y las colonias que nos rodean. Y nuestra propuesta se basa en 4 circuitos, que son el circuito norte, nororiente, bueno, y ahí nos vamos. Estas son las rutas existentes en Coajimalpa, que son combis, la mayoría, bueno, más bien todas. Y este es el primer circuito, que es el circuito poniente. Ay, es que no veo, me voy a pasar por acá. Sí. Bueno, se conforma por 3 rutas que ya existen, solo sería como unificarlas. Y sería la de que va al centro a Chimalpa, del centro a San Antonio y del centro a Loma del Padre. Este circuito se propone que utilice las rutas Ocampo como entrada, continúe por México, Castorena, Juárez, México y otra vez Ocampo como salida, pero que sea un flujo constante. También, o sea, viendo como el interés de la gente por moverse y también de las personas que los manejan. ¿Esa qué ruta es? Son 3 Esa es la México. Okay. La que va a Chimalpa, la San Antonio y Loma del Padre. Son 3 de las rutas que hacen que están en el paradero de Ocampo y México. Y pues bueno, como ya lo dijo, entonces la ruta saliendo de Ocampo seguiría siendo la misma que utiliza actualmente. Entra a Ocampo el circuito y, como decía Jessica, entran por Ocampo, bajan por México, se incorporan a Castorena, suben por Juárez otra vez, bajan de nuevo por México y se siguen a su ruta normal. Es decir, desaparecemos ese paradero y que sigan fluyendo esas 3 rutas que vienen del poniente. Luego es el circuito norte, que se compone de 2 rutas, el que va aquí del centro a Manzanastitla y a Huatenco. Y aquí se trataría de que entrara por Avenida México, continuara por Guillermo Prieto, Tamaulipas, Juárez y luego se reincorpora otra vez a Avenida México como salida. O sea, sería como un flujo constante. El circuito nororiente tiene 2 rutas que va de aquí a Huizachito, a San Fernando
y utilizaría José María Castorena como entrada, Tamaulipas, luego Campo y sale otra vez por Castorena. En este son las dos rutas que están en el paradero de Ocampo y Tamaulipas. Esas dos rutas son las que conectan de ese lado hacia el nororiente. Entonces, para este circuito proponemos un cambio de sentido, que es el que vamos a explicar más adelante, que sería en Tamaulipas, para que puedan entrar por todo Tamaulipas desde Castorena, se sigan y bajen por Ocampo y se incorporen de nuevo a Castorena para salir a... Que ya no lleguen al jardín, a eso se refiere, ¿no? Exactamente, sí, ya que no hagan base como tal, o sea, que sea un flujo constante, porque también vamos a promover unas paradas ya establecidas para que se distribuya la gente que utilice el transporte público y ya no esté concentrada en un solo. Pero ahorita que está aquí el señor de las rutas, ¿qué nos puede decir de que la gente pide mucho bajar en el jardín, ¿no? Sí. La verdad es que es una parada clave, pero si en realidad no es tanto que sean las rutas, o sea, somos todos inmersos en el problema. Como decían hace rato, cada quien ponemos un granito para que esto no funcione, ¿no? Cuando debiera ser al revés. Ajá. Tanto operadores, los mismos dueños de las concesiones, la misma autoridad, y los usuarios. A lo mejor luego hasta están más entre usuarios y operadores, ahí está casi la clave, ¿eh? Sí, en serio. Pero bueno, en el proyecto que traen para si los camiones no entran de pasajeros al centro de Coajimalpa, pues ya no le veo ningún problema, eso desahogaría. Pero no solo es eso, o sea, como comentábamos hace rato, si el proyecto debe ser integral, porque también hay otras opciones. A lo mejor el transporte público no porque yo lo represente, pero pues es una prioridad y una necesidad para la gente. Entonces, si vas a despejar realmente con los carros estacionados, con las dobles filas, con los comercios, o sea, casi en la calle, en la banqueta, no puede uno caminar. En Veracruz yo camino mejor por la calle, o sea, porque ahí va uno bien lento y pues casi chocando ahí con todo. Si traes unas bolsas de mandado, pues fíjate, pobre señora, ¿no? Es parte de la propuesta también, ¿no? Es parte, ¿no? Entonces, hay otra cuestión, los que entregan mercancía en los centros comerciales, en las tiendas, todos esos camiones de abasto, pues si tuvieran un horario de como en Europa de 10 de la noche. ¿Y el tamaño de los camiones? Si los camiones cargueros, por ejemplo los de acá de la Cabrera que van a la mina, que utilizan San José, Jesús del Monte, también tuvieran un horario de 10 a 5 de la mañana, estarían más viajes. Sí. Y eso realmente despejaría Coajimalpa, semáforos inteligentes, los cambios de vialidades. O sea, propuestas tenemos muchísimas. El problema es exactamente la falta de acuerdos, la voluntad y volviendo a lo mismo, integral. O sea, que todos nos integremos al proyecto. Sí hay soluciones, pero a lo mejor falta voluntad. Sí. Pero es el primer paso, ¿no? Lo que comentaba, por ejemplo, ¿lo puedes regresar a los circuitos? ¿Al otro? Ahí. Todos los circuitos lo que proponen es que que se desvíen a otras rutas, a otras vías, y que ya no pasen por Avenida Veracruz, porque creemos que es una de las vialidades más conflictivas, por lo mismo de que hay mucho comercio, que hay mucha actividad y es muy transitada por el mercado, o sea, más enfocado al peatón. Lo utilizan más para caminar, exacto. Entonces, no como tal cerrarla para solo peatonal, pero sí darle esa prioridad peatonal. Si nos ordenamos todos, desde el ambulante hasta la ruta, todo, sí. De verdad que esto funcionaría. Claro, y de hecho de eso se trata, o sea, nos hubiera gustado, no sé, que viniera alguien de los vendedores ambulantes, para también, o sea, platicarlo y llegar a acuerdos, ¿no? Porque se trata, como dice, de un trabajo en conjunto. Y es buscar el beneficio de todos, no nada más como de uno o de otro. Hay que hacer extensiva la invitación hacia todas las partes involucradas y principalmente a la delegación, porque a lo mejor todos tenemos voluntad, pero nosotros no vamos a resolver. Sí, claro. ¿Sabes? Tú me dices, ¿sabes qué? Párate aquí. Órale, pues yo me paro aquí. Pero cuando quiera pararme ahí están 2 o 3 particulares en doble fila o en batería, pues ¿cómo voy a parar ahí? Y eso, por ejemplo, lo queremos checar con propuestas de diseño. O
sea, ya, no sé, darle un área específica para las combis, para que se estacionen, o sea, no se estacionen, sino que se paren un momento, recojan a la gente y fluyan. Pero sí es más con cuestiones de diseño, porque pues sí no podemos educar a toda la gente, pero pues sí trabajar juntos. Se requiere una serie de factibilidad, ¿no? A la mejor más amplia. Exacto. Más a detalle, viendo ahora sí que ya con lupa los problemas, los conflictos que tenemos. Pero sí se puede solucionar. Vuelvo a repetirlo, es voluntad nada más de todos, involucrarnos todas las partes, porque todos ponemos ese granito para que no funcione. Sí. Entonces, pues sí, por mi parte no hay ningún problema. Yo no represento toda la Ruta 4, aclaro. Falta otro compañero. Representamos las combis que están aquí en FAMSA, las que van a San Fernando. Pero puedo traer, por ejemplo, al que representa los camiones. O sea, todos es Ruta 4. Sí. Pero está dividido en representación. En primaria y secundaria. Cada quien. Nosotros somos coordinadores de este ramal. Sí. Hay un coordinador de la México, dos que van a Chimalpa. Y hay uno en Santa Rosa y uno en Tacubaya. Y por ejemplo, Y hay un presidente que representa todo. ¿De alguna manera contactarnos con ellos para que acudan a una reunión? Sí, sin problema, ya no es por medio de Felipe. Vamos a dejarlos terminar, creo, vamos a apuntar las preguntas para que no pierdan el hilo y ya comentamos todo esto porque el día 13 es lo que se pretende, que vayan todos los involucrados ahí en esa saga número 39, que vayan todos los involucrados para llegar a un acuerdo con las autoridades, también va gente de la delegación, todos, a lo mejor, como dice, podemos invitar a lo mejor a algún líder de los ambulantes o algo, pero ahorita lo vamos afinando porque sí, según nos dijeron que van a invitar a todos los representantes de rutas que están en Guatemala el día 13 de febrero. Adelante. Sí, porque también se trata de eso, ¿no? De conciliar intereses. O sea, ya no que no sea un conflicto de, es que a mí no me parece, no. O sea, es conciliar intereses, como la congruencia de las dimensiones es lo mismo, pero ya con los intereses de cada parte, ¿no? Entonces, ¿puedo agregar algo más? Sí. Me hace pensar mucho su argumento, porque bueno, parte de lo que estábamos proponiendo aquí era que así como el flujo va a ser constante, es decir, si estamos evitando que por un lado se estacionen más, vamos a poner un tiempo estipulado en el cual se permita que la unidad esté parada para recoger también tenemos pasaje, también tenemos que tomar en cuenta que tiene que haber cierto flujo constante de unidades. Es decir, no puedo nada más decir voy a hacer el circuito, sino voy a decir, tomando en cuenta las necesidades de los usuarios, necesito que pasen a cada tiempo y así fluido, o sea, no puede haber de otra. Efectivamente, y no se trata tampoco de solo reubicar a todas las rutas de regionales, sino mantener las más utilizadas, las más concurridas. ¿Darles prioridad? Sí, darles prioridad. ¿No? Sí, claro. El proyecto pero ya no funciona. 21. Exactamente. Hay una ley de movilidad, no sé si ustedes la conozcan. Y si no, pues pueden buscarla en internet. En la página del gobierno, deben que le echaran una leída. Ahí en esa ley de movilidad viene proyectado pues, todo lo que pretenden ustedes hacer, lo que pretenden hacer aquí los vecinos. De hecho, las rutas se va a cambiar el modelo de hombre-camión. Ya no vamos a hacer hombre-camión, vamos a hacer empresa, todas las rutas. Esto pues, es mundial, ¿no? Eso lo comentaba yo con Felipe. Entonces esto tiene que entrar en un ordenamiento. Entonces, pues sí sería bueno que lo vieran. Laura Ballesteros es la que hizo la ley de movilidad. Ella ocupa un puesto en la CEMOVI. Entonces, pues si pudieran contactarse, también ella está interesada en que todas las delegaciones funcionen. En todas las delegaciones se creó también una Secretaría de Movilidad. La delegación trae este proyecto, bueno, no exactamente pero el proyecto de movilidad. Yo les comentaba hace rato que hemos asistido a algunas pláticas. También la delegación está interesada en que esto funcione. No sé por qué no le han dado seguimiento o por qué tan espaciadas las reuniones para continuar con un proyecto. Pero pues es muy importante, ¿no? Independiente de cómo nos llevemos o de quién sea el que representa. Yo hace rato lo decía, no importa si eres verde, azul o quien seas, pero al final del día pues aquí vivimos y nos conocemos todos. Es como si tú eres católica y yo soy cristiano, no importa, pero aquí vivimos. Así es. Entonces tenemos que aprender a convivir y a respetarnos todos. Así es.
¿Quieres hablar, Lilo? Pues ya se me olvidó. Digo, hay unas, lo que decíamos, ¿no? Dentro de la lógica y nuestro sentido común, que también a nosotros nos apunta hacia allá, porque ya también habíamos hecho esa propuesta en ese sentido. Sin embargo, nosotros vemos que, por ejemplo, en Veracruz, que es una de las áreas más conflictivas y Ocampo, hicimos mucho ante quien ahora representa la delegación porque se quitaran ya los ambulantes, cosa que se logró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? El problema es darle una buena funcionalidad, lo que platicamos hace un rato con Miguel, a ese mercado, ¿no? A ese mercado que la verdad es que ya requiere de otro tipo de imagen, de otro tipo de demanda. Porque ahí también, si nos damos cuenta, ahí hay gente que se estaciona. Y entonces la Ocampo es menos inviable porque ahí se estacionan, como sea, en batería o no, es estacionamiento del mercado. Entonces, yo creo que ya no se vale. Y Veracruz, pues es que sí, efectivamente, si antes nos bajábamos por los ambulantes, después nos bajamos por las macetas, ahora nos estamos bajando por la gente que está establecida y que saca todo afuera. Y que deja un espacio así. Y entonces, todo pasa. Te dan caro, obstruyen las banquetas. Kilos incompletos. Te dan pesos incompletos. Y de todas formas, deterioran la calle porque están unos semejantes camionzotes. Si no es el del pollo, es el que sea. Y tiran y hacen. Entonces, esa calle está sucia, pero sucia no solamente de basura, sino sucia de vehículos, sucia de banquetas, sucia de que todos tenemos que bajar, o sea, sucia de combi, sucia. Esa es la palabra. Y nosotros hemos querido que esté así. Entonces, a veces nada más somos unas cuantas voces las que decimos, es que ya bájele, ya basta. Eso a lo que aunaban hace un rato de los... Si nosotros sumamos los pequeños taxis piratas, que los solapan, porque pagan allá, porque les pagan también. Si sumamos unos cuantos ambulantes, porque ya no son todos, si sumamos a todos los que están ahí, si sumamos a cada uno de esos vehículos, la verdad es que ya somos muchos los que utilizamos, pero no cuidamos ni Veracruz, ni Ocampo, ni nada. ¿No? Entonces, sí, la verdad es que sí tenemos que hacer una verdadera propuesta en donde ya todo el comercio establecido también se debe de reordenar y ordenar, porque no es posible que viva en la anarquía. Sí, pues es que ya es una anarquía. Así es. Ya para nosotros los peatones ya no hay banquetas porque los vehículos están arriba de las banquetas, ¿no? Las motos arriba de las banquetas. Entonces, yo he ido yo a lugares en donde hay plazas, inclusive en el Estado de México, y los camiones y las rutas están en extremos. Toda la gente tenemos que caminar y tenemos que llevar, ya sea el diablito, lo que sea, porque es un mundo de gente. Entonces, ahí no hay de que te vas a parar y que te vas a poner y que no. Ahí ya sabes, si tu ruta es Ciudad de México, te vas hasta donde está tu camión de la Ciudad de México y te llevas tu carrito, porque tienes que caminar. Es lo mismo que tenemos que hacer así aquí no porque tengamos las bolsas, porque soy mujer y hemos tenido que cargar. Por eso existen ahora los carritos. Me cargo mi carro y pues vámonos, ¿no? Hasta donde yo tenga que tomar el taxi, a donde me tenga que ir. Porque finalmente también tenemos que movernos. Ya no queremos caminar ni a las tortillas. Entonces, no es posible. Vamos a permitirles que continúen, por favor. Sí, no, yo... Al final hacemos todas las propuestas, pero primero hay que escuchar porque a veces estamos encimando cosas de lo que ellos traen. Vamos a tratar, por favor, de interrumpirlos porque muchos compañeros también están retirando que tienen cosas que hacer. Y al final, si no alcanza el tiempo, escriben sus propuestas y se las podemos dar a los compañeros para retroinformar, pero hay que dejarlos terminar, por favor. Para febrero. Sí, dejamos terminar, por favor. Tiene dos rutas, las cuales no hacen base aquí, pero vienen de Mimecla y van hacia Retama y viceversa. Y la que conecta de aquí Coral. Entonces, estas no se les hace un circuito como tal, sino que se les contempla para que utilicen las calles que utilizan los otros circuitos. En este caso,
Las que vienen de Retama y van hacia Retama entrarían por Veracruz, se meten por Castorena y se van. Cuando vienen de regreso, vienen por Castorena, utilizan Juárez, bajan por México y se incorporan de nuevo a Veracruz para irse con su ruta normal. Entonces, estos son los 3 circuitos que se proponen. Aquí vemos los 3. Entonces, lo que proponemos es desconcentrar el transporte público para que abarque nuevas zonas en las que se pueda tomar el transporte público y ya no tengas que ir, no sé, o al paradero, o a una esquina, o que si estás en la explanada y antes tenías que irte hasta Ocampo y México, ahora lo puedas tomar en otro punto. Es decir, ya se expande un poco este alcance del transporte público y dentro del centro sin afectar la conexión que ya tenía con las otras colonias y se evitan los paraderos. Aquí se ven las paradas establecidas que estamos proponiendo y los puntos verdes son las paradas establecidas en los que, bueno, pues ya como decían, ya se tendría que ver las sanciones, cómo hacer que esto se cumpla, cómo hacer que se pueda mantener este orden de paradas establecidas y que ahí sea donde se pueda detener, se pueda bajar, pueda subir la gente y que esto fluya, que fluya, porque no se puede, ya vimos, no se puede detener un transporte. En estos, bueno, como no estamos descartando ninguna ruta, todas las rutas se están tomando en cuenta y se están reorganizando nada más. Y también, espera, antes de también se trata de darle vida a otras zonas que a lo mejor no tienen tanta actividad. O sea, se trata de, pues sí, de darle actividades a esas zonas o calles que, por ejemplo, se tomaron estas calles de acá, que a lo mejor en Prolongación Lerdo, ¿no? Que no había tanta actividad ahorita y pues tiene ese chance de que fluya el transporte público por ahí. Y bueno, en propuesta de rutas regionales, esta es más sencilla, por así decirlo, porque lo que estamos proponiendo es que los camiones ya no suban al centro de Coajimalpa. La gran mayoría se tendría que ir por la carretera para llegar a su destino. En este caso solo mantenemos 3 rutas de transporte aquí dentro del centro de Coajimalpa, que son las rutas de transporte que antes mencionamos que eran las más utilizadas. En este caso, las que van a Huixquilucan, Tacubaya, Huixquilucan y Monte de las Cruces. Son 4 rutas, perdón. Las que van a Observatorio y a Copilco, Contadero, Yaqui, Chapultepec y Tacubaya, Huixquilucan. Todas las demás tendrían que seguir su recorrido por la carretera justo para desahogar, porque al final también son estos camiones grandes los que si se detienen tantito empiezan a hacer cola y se siguen y se atasca. Por ejemplo, en Veracruz, pues ya vimos, para dar la vuelta el camión grande pues se atasca y ya, toda la Juárez se llenó. Y así quedaría el mapa. Este es igual que los anteriores, cada línea es una ruta de transporte. Vemos que todas seguirían su camino por la carretera y solo estas entrarían aquí para ya sea Huixquilucan, Chimalpa o Acopilco y Jesús del Monte. ¿Por qué dejamos que entren 3? Porque al final puede ser que haya gente de aquí que baje al centro, no sé, vienen de esos puntos. Si las dejamos todas en la carretera, tendrían que subir Juárez o tomar otro transporte alternativo para poder trasladarse a sus hogares. El chiste es que si vienen de una escala regional del centro de la ciudad, de los metros, Tacubaya, Observatorio, y tienen la necesidad de llegar aquí al centro de Coajimalpa, tomen esas rutas y no se afecte como tal su movilidad. Creo que les faltó una ruta RTP, ¿no? Porque hemos escuchado todas las otras rutas, la ruta 473, pero nunca escuché. Los RTP sí están. La de Tacubaya va a San Pablo Chino. La Pina. Sí. Y la Pina. La de Santa Rosa, de hecho la de Santa Rosa, la ruta que viene de Santa Rosa de acá al centro, sí, no es cierto, ¿a dónde va la de Santa Rosa? Pero eso ni siquiera son tantos, o sea... No, de hecho lo que proponemos es eso, que esa ruta sí se vaya por la carretera. Porque esa no es tan usada, esa la vimos y casi no... Tiene paradas establecidas, es no se tiene en cualquier lugar, ¿no?
Ajá, los RTP. Sí, en este caso no son ningún RTP. Porque en este caso van a la pila y a Copilco. Entonces, esos son más fáciles, que se vayan por la carretera y ahí sí sigan. El chiste de dejar unas dentro del centro es para eso, que si alguien viene de los metros y tiene la necesidad de venir aquí al centro, venga con esas rutas y venga a hacer lo que tenga que hacer. A los mismos habitantes. Sí, lo que pasa es que, bueno, pensábamos también que el problema también viene desde las bases de alimento, porque allá les ofreces 10 opciones para venir a Coajimalpa y haces que todas vengan por acá. Entonces, si en lugar de conservar o aumentar las opciones, reducirlas para que los que vengan a Coajimalpa solo utilicen las que estamos dejando entrar, funcionaría mucho mejor y se desahogaría en las calles que vienen. Pero ¿qué crees? Fíjate que muchos, te puedo decir que muchos de aquí de Veracruz, camino a Contadero, prefiero agarrar el camión que viene del estado de la ruta, las foráneas, me bajo a Observatorio, son más cómodos, son más rápidos y casi cobran más. Entonces muchos como yo hacemos eso. O bajamos al Yaqui, agarramos el mismo transporte y nos bajamos hacia Observatorio. Ya no bajamos a Tacubaya porque es un caos. Es sucio, es caótico y te vienes muy mal. Y en ese tipo de transporte que hemos tenido ya la opción, porque ya somos muchos los que tomamos esa opción, es que vamos más cómodos, es más limpio el transporte, te cobra casi lo mismo. Sin embargo, no entra a la cabecera de Coajimalpa. Yo me tengo que bajar en el Yaqui, aquí en donde inicia Guillermo Juárez, donde está la gasolinera, o al Contadero. O sea que, por ejemplo, si nosotros Perdón, una noción. Hay que dejar que continúe, ¿no? Termine su exposición y ya después preguntamos. No estamos tardando mucho. Por favor. Y bueno, ya con esto, aplicando estas dos propuestas, vemos la nueva intensidad de las vías principales. Aquí vemos el mapa el que les enseñé hace un momento en el diagnóstico, cómo sería la intensidad de Juárez y de Veracruz, y ahora cómo quedaría con las rutas locales. Ya vemos un desahogo por completo de rutas locales en la avenida Juárez, y desaparece la intensidad de la Veracruz para activar la intensidad de México. Esto ya respondiendo con los circuitos. La que sigue. En Ocampo, igual, vemos la intensidad por ser entrada y salida, como ya lo decía, y vemos cómo cambia. Y esa es la intensidad que tendría México, se incorpora con Castorena y hacia Veracruz. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido entonces, para que no nos comamos tanto tiempo. Bueno, además de todo lo que estábamos haciendo, las modificaciones de todas las rutas y de la dispersión de estas, también se tienen que hacer modificaciones físicas a las calles, etcétera, ¿no? Primero, sí, esto para que son los cambios de sentido. Para que estos circuitos estén completos, necesitamos que se haga un cambio de sentido en tres segmentos de calle. El primero es el de Morelos. Actualmente es de doble sentido, pero se propone que para que puedan entrar bien los camiones se permita un solo sentido hacia la salida a Ocampo. El segundo es el de México a partir de Ocampo, para que sea en un sentido hacia el sur, y ahí se complementa el circuito que lo conecte con Castorena. El tercero es este segmento de Tamaulipas entre Juárez y Ocampo, que sea un sentido hacia Ocampo, para que el circuito que viene del norte pueda tomar toda Tamaulipas, subir de Tamaulipas, seguir Tamaulipas y darse la vuelta aquí en Castorena e irse. En Morelos, la problemática que estábamos viendo es cómo van a regresar los camiones, y lo que estábamos viendo es cómo se puede incorporar los camiones a la carretera cuando vienen de regreso. Nos habían platicado del proyecto que tenían del puente Chamista, por ejemplo.
O sea, ese tipo de proyectos son los que nos ayudarían a incorporar los camiones que vienen de Chimalpa o de Huixquilucan para que ya no tengan la necesidad de meterse de regreso por Coajimalpa. Y ya. Ahora sí aquí entran las cuestiones de diseño que estamos proponiendo para estas vialidades. Ya vemos cómo queremos que transiten las rutas de transporte, ahora vemos las condiciones físicas como tal. Bueno, se retoman 5 nodos para hacer el ordenamiento y que funcionen correctamente los circuitos. Ahí los pueden ver, el de Avenida Juárez y Avenida Veracruz, pues son como cruces conflictivos que encontramos. Avenida México con Ocampo, Castorena con Juárez, Castorena con Tamaulipas y Guillermo Prieto, Juárez y la carretera México-Toluca, ¿no? Y bueno, para realizar esta intervención, pues se plantea un reacomodo de la vialidad tomando en cuenta 3 puntos principales, ¿no? Que pues es el diseño de arroyos vehiculares, pues decíamos, a lo mejor no tenemos mucha posibilidad de ampliar banquetas y eso, pero pues sí se puede hacer un poco de eso. Tener paradas establecidas para que sean fluidos los circuitos y pues como les mencionaba, un ensanche de banquetas para priorizar siempre al peatón, ¿no? Y cruces peatonales, ¿no? Entonces, los siguientes son ejemplos de cómo se propone que podrían quedar estas calles al acomodar el arroyo vehicular, bueno, reordenarlo, el cruce peatonal, ampliar banquetas y unos cortes de bastos, cómo se verían. Bueno, en este caso, aquí estamos proponiendo que el arroyo vehicular se quede como está. Un carril en un segmento nada más, son quizás unos 80 metros, donde se permite solo la incorporación de transporte público. De este lado, o sea, podríamos permitir que el transporte pueda detenerse un momento y no perjudicar, así es, el sentido de los transportes privados. En el caso de Veracruz, bueno, sí puede ser eso. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos tomar en cuenta las medidas establecidas para transporte público, lo mismo para transporte privado, y lo que haríamos en el caso de Veracruz, ¿verdad? Se contempla la ampliación de las banquetas, porque estamos pensando que es mejor regularizar los estacionamientos públicos en ese tramo. Ahorita les vamos a decir específicamente dónde. Ampliar banquetas con la finalidad de que el peatón pueda moverse de manera fluida, así es. Y así. En el caso de México y Ocampo, un poquito más hacia la carretera, es que no alcanzó mucho. Bueno, aquí tenemos una sección de calle. En este caso, perdón, yo me tengo que retirar. Sí. Cualquier situación, pues estamos en contacto. Que estén bien. Porque sí es importante, miren, lo más seguro es que el día de la reunión que tengamos en el centro estén las diferentes rutas, los prestadores de servicio. Y nos van a decir pues, cómo quieren o qué proponen, y obviamente se tratará de buscar un consenso entre todas las partes, que es lo más correcto. Claro. Entonces en ese consenso, para llegar al consenso nos obliga a sentarnos como ahorita. Entonces si nosotros le avanzamos ahorita con el tema, porque es un tema amplio, habría que ver que desde las paradas de ascenso y descenso, las lanzaderas, la ubicación de las bases, de los pares viales, de los circuitos, etcétera, etcétera, son varios temas que se tienen que revisar. Este es un proyecto que está a consideración. A mí me gustaría que antes de llegar, si hay condiciones, habría que verlo, si hay condiciones intentáramos convocar a las rutas para que también opinen y llegaría con un planteamiento más concreto a la reunión. Yo ya me imagino la mesa de trabajo, no es que sí, que no, y se acabó, y hasta de mal llegamos a nada. Pero si le avanzamos aquí, y ese es un buen ejercicio, si
si le avanzamos y adentramos en la y hacemos propuestas, va a ser de gran utilidad. La propuesta es muy concreta porque igual yo me tengo que retirar. Que nos pudiera citar Felipe o Miguel a las rutas que están pendientes por estar y que pudiéramos ya ir comentando el asunto, ir avanzando antes de la reunión del 13. Sí, yo, me puedes avisar, sí, tú has trabajado con Francisco de aquí nada más, ¿no? Del lanzadero de San Fernando, para que le avise a tus compañeros de los K4, de los para... Si quieren que hagamos una reunión previa, sin problema, además me avisas, la próxima semana. ¿Qué día? Para ahorita que nos empezamos dar mucha información a los muchachos y ver un tema. ¿El martes? No ampliamos tanto. ¿Lunes? Pues ya queríamos tener estos temas a consideración justo porque nos estamos concentrando en movilidad de transporte público. Pero pues surgen estos temas del proyecto del puente, los estacionamientos, los taxis, la educación vial. Ya habíamos contemplado que todo eso saldría, ¿no? Huyendo, porque tiene que ser todo integral. No podemos hacer una propuesta solo de transporte público como si lo demás no importara. Entonces por eso teníamos esos temas a consideración, ya que ya salieron la gran mayoría. Ya solo por nuestra parte estamos, como dije, dispuestos a ver qué pasa con los estacionamientos, por ejemplo, los horarios de carga y descarga, para que todo esto funcione, por ejemplo, en Veracruz, me decían. Y esto eran temas que considerábamos ponerlos a debate. O sea, que entre todos... Sí salieron. Pero ya salieron, entonces... Pues si no, a la siguiente... Sí, o ya la siguiente reunión, claro. Pues yo lo único en el que veo problema, digo, ya es muy claro, lástima que es atorado para que esto funcione, es precisamente por las rutas y por el mercado. No nos ha atorado ninguna otra situación nada más que ellos. Porque nosotros como vecinos logramos que se limpiara, por ejemplo, el ambulataje en el campo. Los vecinos tuvimos que hacer muchas cosas. Pese a que no, o sea, sabemos que existen intereses políticos y económicos, porque no hay otra. Lo social, nosotros como gente, nosotros nos adaptamos, porque si tenemos necesidad, caminamos una cuadra o lo que tengamos que caminar para llegar, ¿no? Porque nosotros sí nos adaptamos, pero ellos adaptarse a perder sus intereses, no, se resisten. Entonces, dice, es que manden a traer a los comerciantes y verán que no se van a... Claro, nosotros como vecinos y como gente que hemos vivido esta problemática, ya nos hemos topado, desde que inclusive estabas, Nacho, en el que ellos son reacios. O sea, dicen ellos, me pongo aquí y ya no hay poder que me quite. Y lo acabamos de ver precisamente cuando estuvimos platicando, a ellos nadie de los vecinos, nadie les otorgó estarse en batería para ponerse ahí en el tramo que tenía protección civil. Lo hicieron ellos una costumbre y ahora es su ley. Ocupan parte de la banqueta y ya no hay poder humano que los quite. Entonces, yo lamentablemente sí veo que a lo que nos vamos a enfrentar es así a intereses económicos y políticos. Son los más reacios y son los que no se quieren mover. Por eso nosotros sí ya habíamos contemplado que fuera circuito, ya habíamos contemplado inclusive que Tamaulipas se convirtiera en eso para que ellos ya no tuvieran que estacionarse, más nunca, y que no tuvieran que utilizar inclusive las mismas banquetas. Bueno, redujeron la banqueta para que ellos pudieran tener más espacio. Como la propuesta es ampliarlas, ¿no? Sí, así es. Y ellos lo que hicieron fue proponer que se hiciera más amplia la calle de FAMSA para que tuvieran más espacio. Y todavía aún así poner todavía más combis. Entonces, a nosotros sí nos preocupa mucho, la verdad es que tenemos que buscar las armas legales, estructurarlas perfectamente bien con el arma social que somos nosotros, para que ya pongamos orden a la gente, que sí se necesita, sí, pero también con orden. Y lo que ellos menos quieren es ordenarse. Entonces, claro que van a querer mandar a traer a los del mercado porque van a hacer un mercado. No, ¿cómo nos van a quitar nuestro estacionamiento? Pero entonces, ¿cómo nos están quitando las calles? ¿No? Es así de fácil y de sencillo. Nada más. Yo me despido con esto. Sí, primeramente gracias por
proyecto está muy bueno, hay que impulsar un poquito más. Digo, ahorita no se desanimen porque vivimos pocos. Esto apenas empieza para ustedes, se van a ir sumando porque a todos nos interesa la movilidad, ¿no? Y aquí una respuesta, bueno, tenemos un exdelegado, un exdiputado que en su gestión, serán otros tipos de tráfico en esas gestiones, no había tanto ampliación de situación de urbanización, oye, no existe, ¿no? Y por lo cual, bueno, ya son temas hoy en día que hay que atacar, ¿no? Hay que atacar, yo me voy muy interesado en esto, hay que contribuir, hay que invitar y hay que mandar empresarios, ¿no? Entonces, si ahorita fuimos unos 10 para lo que tuvimos que hacer con una cobertura más amplia. ¿Cómo fue que nos conocieron? Ahí sí, los comerciantes. Primero fue porque desde que estábamos en el semestre pasado en la universidad, hicimos un estudio en el que habíamos delimitado un polígono que comprendía Coajimalpa Centro, Jesús del Monte, Lomas de Extremona, el Extremosa, perdón, y La Rosita. Entonces, haciendo una comparación, como teníamos que reducir un poco la escala para poder tener propuestas que puedan ser llevarse a cabo, pues entonces nos decidimos, dada la importancia que tiene el centro de Coajimalpa, pues enfocarnos en eso. Estudiamos urbanismo, tenemos muchísimos enfoques y uno de ellos es la importancia que tienen las asociaciones, los comités vecinales, la participación ciudadana en general, independientemente del nombre. Entonces, creo que el hecho de acercarnos a esta asociación y además tener contacto con la gente puede de una u otra manera enriquecer nuestro trabajo y aportar algo, que es lo más importante. Y pues bueno, no sé qué más quieran ustedes decir. Vimos un cartel en una papelería cerca del centro, bueno, de la explanada, y con respecto, pues ahí encontramos la dirección. Ah, muy bien. Entonces, pero el cartel que vieron fue el de la elección de pueblo, el boletín informativo. No, era una convocatoria a la asamblea. Ah, pero ok. había pasado un día antes, ¿no? Sí, llegamos por decir un 11 y un día anterior había sido. Ah, ok. Nos dejaron el miércoles y fue la primera asamblea del jueves. Del 18. Sí. Ah, ok. Sí, muy bien. Ya había pasado el tiempo, entonces dijimos, bueno, además de los tiempos de la universidad, sí, vamos a realizar, planteamos nuestra iniciativa hacia nuestra participación con la organización y vemos qué sucede, ¿no? Muy bien.